igniting in my chest at your touch. What I want to hear is your emotion. Whatever will be the waves that lead this new age. How are you feeling now? It's in motion. I want to draw a dream, one that won't disappear in a flash, turning round and round, a burning passion. Without you, with you, as our two souls become one, I cry, what is my life for without ambition? As you're heading out, I wish you good luck, till we meet again. Say you will live to tell the tale. Just believe in myself, and like in my dreams, this world can't stop me. I got this now. Speed up, just believe in myself. These long, lonely nights can't hold me down. I see the future. Speed up, and now at last there is a purpose I have found. Now that I believe in myself. 2 días después, sala de reuniones del gremio de los Caballeros de la Hermandad de la Sangre. En estos momentos Heathcliff se encontraba en una reunión con todo el gremio y los que habían ayudado durante la batalla contra los dos Maverick. Obviamente la noticia de que habían aparecido 2 jefes en una misma habitación para enfrentar a quienes quisieran pasar al siguiente piso, la conmoción ya se podía ver entre varios de los integrantes del mismo gremio. Obviamente después de todo el tiempo que llevan encerrados en este juego nunca habían visto algo parecido. Más aunque estos Maverick eran muy diferentes a todos los jefes contra los que habían combatido, no eran simples programas que estaban hechos para seguir un patrón, no, ellos parecían estar vivos, conscientes, podían reaccionar a los movimientos de sus adversarios, esquivaban y atacaban de forma precisa, era como estar combatiendo contra otro jugador por sobrevivir. Lo que más inquietaba a Heathcliff era que el sujeto llamado Sigma, como se dirigió a ellos, se podía percibir su odio hacia los humanos. Lo que era más extraño, parecía que podía moverse libremente, ya que tan pronto él se había ido aparecieron esos 2, como si estuvieran esperando su señal. Con un suspiro, el comandante del gremio hizo que todos guardaran silencio. En estos momentos necesitaban orden para poder organizarse para lo que viene. Silenció todos, el peligris alzó la voz para callar los pequeños murmullos que aún había. Comprendo su preocupación, pero el objetivo de esta reunión no es aumentar dicha preocupación sino de prepararnos para esta nueva amenaza. Miró a todos quienes estaban expectantes de lo que dirían. Los que estuvieron conmigo en esa batalla saben que la situación ha dado un giro radical. La aparición de esos sujetos ahora complica más el que podamos completar el juego y regresar al mundo real. En eso alguien levantó la mano, como pidiendo permiso para hablar, siendo Shido el que se atrevió a levantar la mano. Adelante Shido. Señor, con lo que vimos en ese momento, ellos actuaban como seres completamente pensantes, y no como los típicos jefes que solo están programados para atacar. Hablaban e incluso se burlaban de nosotros e incluso llegaron a mostrar reacciones tales como arrogancia, sorpresa y enojo. El peleazul expuso seriamente sus puntos. El líder del gremio asintió. Eso quiere decir que, sean lo que sean, parecen ser completamente ajenos al juego, no parecían ser una mutación o una versión modificada de algún otro jefe. Entonces ¿contra qué o quiénes estaríamos peleando exactamente? Es la pregunta del millón. Shido, con lo pudimos ver de ellos es un hecho que no son producto de un bug o glitch, y ellos mismos afirmaron estar por delante de nosotros y que pronto podrían llegar al mundo real. Eso es imposible. Sin poder llegar piso 100 es imposible poder salir de aquí desde dentro del juego. Hayato expresó, lo que hizo que varios murmuraran entre sí. Efectivamente, sin embargo el comandante y yo estuvimos discutiendo antes de la reunión sobre eso y puede que hayamos llegado a una posible conclusión de cómo podrían hacerlo. Asina decidió tomar la palabra, viendo que parecen estar encerrados en Sao al igual que nosotros, puede que traten de usar otra manera para salir. Tal como dijo la vicecomandante, la posible otra forma que podrían usar para salir de aquí sería manipulando el código del juego. Con el debido respeto, comandante, Klein decidió hablar, eso es un completa ridiculez. Nadie en todo Sao puede manipular el código del juego que no sea el mismo creador.
y en dado caso que pudieran acceder al código del juego, estamos hablando de que deberían de tener como mínimo una supercomputadora y los conocimientos necesarios para poder manipular el juego a su antojo. Kirito complementó lo que Glenn quiso decir. Sao era avanzando, probablemente lo más revolucionario que se haya hecho dentro de la industria de los videojuegos, por ende era extremadamente difícil, por no decir que era imposible, que alguien que no fuera el mismo creador de este, que conocía la programación del juego como la palma de su mano, poder manipular el código. Se necesitaría de equipo de última generación y una mente igual o incluso más brillante que la del mismo creador de Sao para poder hacer lo que le plazca. Y eso, estimados camaradas, es lo que nos lleva a la conclusión: lo único que se me ocurre para que puedan hacer eso desde el interior del mismo juego es mediante un virus informático. Las miradas incrédulas de todos eran de esperarse, es decir, Sao era tan avanzado que hasta la fecha no había indicio de que pudiera ser afectado por un virus. Era impensable. Sé lo que están pensando y tienen razón, un virus con la tecnología actual sería difícil que pudiera afectar el juego, pero tomemos en cuenta que esos tres eran completamente diferentes a cualquier cosa antes vista, por lo que no sería descabellado pensar en que quizá un virus mucho más avanzado podría ser su única posibilidad de poder salir de aquí. Señor, recuerdo que ellos mencionaron que Sao era un primitivo mundo virtual, y que pronto serían libres. Si lo que dijeron es verdad, entonces estamos en una carrera contra reloj. Si dentro del juego esos dos casi nos matan, si llegan al mundo real dudo mucho que el ejército o cualquier potencia militar en el mundo sea capaz de detenerlos. El peligris dio una mirada seria y recorrió toda la sala de reuniones, observando los rostros de todos los ahí presentes. Si antes teníamos un objetivo para poder salir de aquí, ahora tenemos un nuevo objetivo. Somos los únicos que se interponen entre ellos y el mundo real. Todos los presentes, desde los integrantes del gremio como los pocos jugadores solitarios y los demás gremios que habían ayudado en la batalla, afirmaron con la cabeza con una mirada llena de determinación. Tenían el poder para defender su mundo. Si ellos no detenían a lo que sea que fuesen aquellos, entonces muy posiblemente ya no tengan un mundo, un hogar al cual regresar, amigos, parejas, familia. Todos ellos estaban en peligro sin saberlo y no iban a dejar que ellos murieran o si podían evitarlo. Nadie está obligado a quedarse o a pelear. Quien quiera retirarse de la línea delantera puede hacerlo. Era una prueba para ver la lealtad y determinación tanto de sus subordinados como de los que no formaban parte de su gremio. Al ver que nadie retrocedía, sonrió ligeramente. Hago un llamado para que los jugadores solitarios se unan a un gremio o se mantengan en contacto con alguien de su confianza. En estos momentos necesitamos estar unidos si queremos vencer. Con un gesto de mano dio por finalizada la reunión, con los demás gremios que habían estado presentes, encargándose de pasar la voz y hacer saber a los jugadores que aún seguían combatiendo que se necesitaría de toda la ayuda posible para ganar. Poco a poco todos se fueron retirando. Asuna decidió alejarse un poco para tomar aire. No podía creer cómo la situación ahora se había complicado tanto. Lo que estaban por enfrentar necesitaba un momento para relajarse. Ahora mismo debían de organizar y tener más cuidado con las unidades de exploración para el piso recientemente desbloqueado. No sabían qué tanto podía llegar a cambiar las cosas una vez estuvieran ahí. Al estar fuera del gremio se dirigió hacia una pequeña barda la cual le permitirá sentarse unos momentos. Tenía tanto que pensar. Al dirigir su mirada hacia el cielo, no pudo evitar que cierto chico llegara a sus pensamientos. Ya habían sido 3 días desde que Zero había abandonado el gremio y no sabían nada de él. Conociéndolo y ahora que no estaba atado a ningún gremio, lo más seguro es que ya estaría explorando el siguiente piso. Por algún motivo, ese pensamiento le generaba una pequeña punzada de preocupación. Vagamente se preguntaba cómo habría reaccionado ante esos dos y toda esta situación. De seguro estaría igual de sorprendido que todos ellos. Asuna, el leve grito la hizo saltar de su lugar, notando a cierto chico de vestimenta negra. Te llevo hablando desde hace un buen rato. Perdón por eso, toda esta situación me tiene algo abrumada, admitió ella, un tanto apenada por eso. Creí que ya te habrías ido. Estaba hablando con Klein, él junto con otros se estaban poniendo de acuerdo para empezar a reclutar a los que se habían retirado de la línea delantera, explicó el pelinegro mientras se sentaba al lado de ella.
Es lógico, con menos de 500 jugadores nos sería imposible acabar con esto de forma rápida. La castaña dirigió su mirada hacia el piso con el ceño ligeramente fruncido. Dime una cosa, Kirito, ¿es posible lo que dijo Heathcliff, que un virus pueda manipular el código del juego? El pelinegro se llevó la mano a la barbilla pensando en su respuesta. Sabía lo complejo que era crear un juego, así sea tomando como base uno más antiguo para añadir novedades o darle unas mejoras, o creando un completamente desde cero. Es posible, pero como dijo Heathcliff, se necesitaría de un virus informático increíblemente avanzado para poder hacer eso, o ser un experto en programación para poder alterar la estructura desde el interior. Y si tuvieras acceso a una especie de terminal, podrías hacer algo. Ella sabía que Kirito era inteligente con las computadoras y si bien no estaba al nivel de personas con años de experiencia, podía hacer lo suyo con sus limitados recursos. En teoría, pero no podría ser mucho ya que Sao es absurdamente complejo, por lo que tendría que saber exactamente qué es lo que quiero alterar o modificar para poder hacer esto. La respuesta hizo que Asuna resoplara ligeramente. Sabía que tendría esa respuesta. Era una lástima que nadie en todo el juego tenga amplios conocimientos sobre computación y programación, aunque es comprensible después de todo. El rango de edad de los jugadores era desde los 12 hasta los 25 o quizá 27 por la gente que ha visto en el tiempo que llevan ahí. ¿Qué harás ahora, Kirito? Miró al espadachín negro con cierta duda. De momento ir a abastecerme. Algo me dice que necesitaremos de todos los cristales de curación que podamos para poder salir con vida de este lugar. Ir solo a explorar en estas condiciones sería un completo suicidio. Para que incluso un jugador solitario como Kirito decidiera que era mejor ir en grupo, daba a entender que la situación era más que grave. Lo único que les restaba por hacer era organizarse y correr la voz. Lo único que Asuna esperaba era que ningún jugador decidiera ir solo para explorar. En estos momentos los jugadores solitarios serían extremadamente vulnerables y sin duda los primeros en caer en esta situación. En específico, Asuna se preguntaba dónde estaría él. Lo único que podía hacer era esperar a que estuviera bien. Piso 76. Una vez que el piso fue accesible, no se lo pensó dos veces en comenzar a explorar, atravesando los alrededores. Extrañamente no se había encontrado con ningún enemigo, algo raro, pensó, ya que normalmente las zonas alrededor de la entrada solían estar llenas de enemigos. Quien se encontraba explorando era una joven mujer de unos 20 a 25 años, era más alta que el promedio llegando al 1,84 m, llevaba una vestimenta de color en mayor parte blanca con detalles de color rosa, daba cierto aire de un caballero antiguo. Su cabello rosa largo estaba sujetado en una cola de caballo, sus brillantes y a la vez serios ojos de color zafiro exploraban su alrededor, en busca de cualquier enemigo. Al igual que muchos otros jugadores solitarios, tendía a adelantarse para dar cierta ventaja a los gremios. Una ventaja de ir solo es que tenían mucha más libertad para poder moverse sin tener que esperar a que alguien les dijera si podían ir o no. En ese momento, un sonido llegó hacia sus oídos, lo que la hizo frenar lentamente. Se oían como explosiones. Su rostro habitualmente neutro se tornó en uno de ligera confusión. ¿Desde cuando había explosiones en Sao? Sabiendo que no averiguaría nada quedándose ahí, fue a investigar. Grande fue su sorpresa al ver enemigos que no se parecían a ningún otro que haya visto a lo largo del juego. Parecían alguna clase de aves mecánicas, y otros parecían una especie de robots humanoides de armadura morada con una especie de lanzamisiles. Su objetivo de ataque era un encapuchado ligeramente más bajo que ella, aunque podía ver la peculiar espada que usaba para rebanar a sus enemigos, como si se tratara de mantequilla. Era larga y con una forma triangular, incluso desde lejos se podía ver la potencia de dicha arma. Aún con sus dudas decidió unírsele, tomando por sorpresa a un pequeño grupo de aves mecánicas. Los NPCs, al ver que tenían a alguien más, dividieron su atención, aunque sorpresivamente para la mujer de cabello rosa intenso las aves no cayeron tan fácil, aunque con un golpe en el lugar correcto pudo deshacerse de ellas. Los robots humanoides lanzaron una serie de misiles contra ella, moviéndose ágilmente evitó la mayor parte del impacto, aunque eso no impidió que su barra de salud disminuyera un poco. El encapuchado, aunque con ligera molestia por tener compañía, fue en su ayuda. Su espada triangular cambió para su obvia molestia. El escudo de energía verde fue lanzado hacia los NPCs lanzamisiles partiéndolos a la mitad.
Teniendo su oportunidad, ella se movió rápidamente golpeando sin problemas al único oponente que quedaba, y aunque su confiable espada no logró matarlo de un golpe, sí que logró hacerlo retroceder, permitiéndole darle una serie de cortes rápidos que terminaron por acabar con su enemigo, que desapareció en cientos de fragmentos cristalinos. No pedí tu ayuda, pero gracias, el encapuchado agradeció a su manera, cosa que no ofendió para nada a la peligrosada. Te veías en aprietos, no es de sorprender, jamás había visto a ese tipo de enemigos en el juego, sobre todo esos de armadura morada. Se llaman variante M, el nombre hizo que ella arqueara una ceja, vienen con diferentes armamentos según la situación. ¿Cómo sabes eso? Lo leí en el manual. Ella lo miró expectante durante unos segundos, aunque luego afirmó con la cabeza, siendo honesta, ella ni siquiera había leído el manual. Creí que era la primera en venir a explorar el reciente piso. ¿Quién eres tú? El nombre Zero, se quitó su capucha revelando así su identidad, lo que hizo que la peligrosada entrecerrara los ojos. Ese nombre, me es familiar. Un momento, pareció llegar a una conclusión observando seriamente al reploide. Zero, el maestro de campo del gremio de los caballeros de la Hermandad de la Sangre. Anterior maestro de campo, hace 3 días que abandoné el gremio. La declaración del rubio hizo que ella arqueara una ceja. Aún así quería preguntar, optó por no hacerlo ya que si fue algo reciente, él no querría hablar mucho sobre eso. Mi nombre es Signum, jugadora solitaria. El reploide asintió, no había nada más que decir, estaba por irse hasta que ella nuevamente lo detuvo. ¿Tienes idea de a dónde vas? Él la miró por el rabillo del ojo, sin entender a qué quería llegar. ¿Sabes al menos dónde hay un pueblo donde puedas descansar y reabastecerte? Ciertamente no lo tenía, lo único que tenía era confiar en su instinto para guiarlo a algún lugar, acabando con cuanto Maverick se interpusiera en su camino. Si había decidido abandonar el gremio e ir por su cuenta era porque así los podría mantener lejos de los jefes Maverick. Si se quedaba alguno de esos Mavericks boca suelta, soltaría información y no sabía cómo podrían llegar a reaccionar todos al saber que él era del mismo mundo que los que querían matarlos. La idea de hacer un equipo temporal con Signum sonaba bien, solo sería hasta encontrar un pueblo donde hubiera una pequeña posada para descansar y después sus caminos se separarían. No quería arrastrar a nadie a esto. Una alianza temporal hasta llegar a algún pueblo. Signum estuvo de acuerdo. El improvisado y temporal grupo emprendió su camino hacia el pueblo, atravesando el espeso bosque virtual, encontrándose con pequeños enemigos con forma de topo metálico que los atacaban desde el suelo, a la vez con algunos variants que venían equipados con unos jetpacks, equipados con pequeñas armas que lanzaban proyectiles de metal que al impactar con el suelo se convertía en fuego. También se encontraron con un nuevo tipo de variante el cual venía equipado con unas garras metálicas. Signum fue la que tuvo más problemas en lidiar contra los últimos enemigos mencionados. Sus ataques generaban poco daño hacia los blindados enemigos, teniendo que valerse de su capacidad para abrumar las defensas de sus enemigos. Por su parte, el reploide la tuvo mucho más fácil gracias a su poderosa arma, brindando apoyo cada que podía para evitar que su reciente camarada terminara muriendo. Después de unos 30 minutos de batalla, finalmente habían terminado con sus enemigos que salían por montones. Lo bueno es que les había servido para poder farmear y subir un par de niveles con la experiencia ganada tras acabar con todos. La peligrosada se sintió bastante cansada. No espero que los primeros enemigos que se encontrarán resultarán ser igual o un poco superior a los enemigos que custodiaban la mazmorra del piso anterior. Y finalmente, tuvieron el pueblo a la vista. Lo único que quería Signum en esos momentos era hospedarse en una pequeña posada para poder dormir un poco y después de ello reabastecerse, con lo que vio lo mejor sería tener una buena cantidad de cristales y pociones de cura para largos periodos de tiempo. Tras pedir indicaciones, ambos llegaron hacia la posada y pidieron un cuarto cada uno, mientras Zero solo estuvo unos momentos dentro para revisar su inventario. Incluso con la habilidad de curación de batalla era mejor tener ítems de curación de sobra, cosa que no le resultaría difícil considerando que él no gastaba prácticamente nada de Col, la moneda del juego, así que lógicamente acumuló una buena cantidad de dinero suficiente para poder comprar una cantidad ridícula de ítems. Mientras Signum estaba echada en su cama pensó en el pequeño recorrido. El arma que tenía, si bien no era la más poderosa, estaba en un nivel decente, pero con lo que vio necesitaba de su mejor arma que había obtenido en un evento en el piso 70.
En eso le llegó una notificación, curiosa por ello abrió su menú notando que se trataba del diario, el cual era básicamente un periódico que se encargaba de mandar ciertas notificaciones de sucesos importantes. Esa era la manera mediante la cual los jugadores menos experimentados o los solitarios sabían qué sucedía con los que estaban en la línea delantera. Cuando leyó lo que había ahí frunció el ceño, si bien no había podido estar en la batalla lo que se describía ahí no tenía sentido, que dos jefes habían aparecido como obstáculo y que estos eran mucho más fuertes e inteligentes les parecía algo irreal. Los jefes de Sao, aunque eran difíciles, bajo el mando de un buen líder o con una estrategia muy bien planeada se podía derrotar. Que hubieran dos jefes en un mismo lugar ya era algo preocupante más para jugadores como ella que eran solitarios e iban por su propia cuenta. Continuó leyendo, viendo cómo ahora se había un llamado para que más jugadores se unieran al frente. Algo raro estaba sucediendo, de por sí esos enemigos con los que se encontraron primero fueron difíciles, no quiere imaginarse cómo serán los enemigos que aún están en el resto del juego. Tras terminar de leer se quedó pensativa, si lo que decían era verdad, entonces ir sola era una mala idea, así que su mejor opción sería aliarse con otros jugadores solitarios, formar un pequeño grupo. No estaba segura que lo mejor sea unirse a un gremio y no se sentía con la suficiente capacidad como para crear su propio gremio. El problema es encontrar a jugadores que estén dispuestos a unir fuerzas. Habían muchas razones por las cuales habían varios jugadores que no formaban parte de un gremio, por lo que incluso formar un grupo sería poco probable, y aunque se escuchará mal, los jugadores debiluchos solo le estorbarían, lo que significaba que tendría que buscar a jugadores como mínimo de nivel 70. Con la experiencia reunida había subido hasta el nivel 74, con eso le costó poder avanzar hasta el pueblo y eso que tuvo ayuda. Pesando sus opciones su mejor opción era pedir ayuda a su recién conocido camarada, aunque tenía la duda de por qué la tercera persona más poderosa dentro del gremio de los caballeros de la Hermandad de la Sangre había desertado. Dejó de lado eso, no iba a meterse en asuntos privados. Tras haber descansado lo suficiente decidió revisar de cuánto dinero disponía. Tenía alrededor de unos 900.000, gastaría la mitad para poder comprar los ítems que necesitaba. Decidida, salió de la posada para ir a comprar sus propios ítems. Tenían suerte de que el resto de jugadores todavía tuviera que esperar un poco mientras se reorganizaban y coordinaban sus grupos de exploración. No tardó mucho en llegar a la tienda de ítems, caminó un poco luego de terminar sus compras y exploró para ver qué tenía que ofrecer este pequeño pueblo. Al parecer no había herreros por aquí, encontrar un herrero habilidoso era difícil, siendo que muchas veces debían de confiarse con las armas que desbloquean mediante recompensas, eventos o objetos escondidos a lo largo del piso. Mientras caminaba lo pudo ver sentado en una pequeña fuente todavía portando su capucha, seguramente revisando su inventario. El rubio al percibir que alguien lo observaba miró a Signum, quien seguía con su mirada mayormente sin expresión. ¿Ocurre algo? No creo que hayas venido solamente para saludar, preguntó en un tono neutro. Antes de responder tengo que preguntar si ya viste las noticias. Ante la pregunta de la belleza de cabello rosa revisó sus notificaciones, centrándose específicamente en el diario. De hecho no, me olvidé por completo de ello. Acabo de leerlo y las noticias no son muy buenas que digamos. Eso captó la atención completa del reploide. Dice que dos jefes aparecieron en el lugar, diferentes a todos los demás jefes vistos antes, y que casualmente son como los enemigos que acabamos de enfrentar. Se perdieron más de 20 jugadores en la batalla. Están haciendo un llamado para que tanto los jugadores de menor nivel como los solitarios se unan a los gremios y la línea delantera. Era algo que él esperaba. Su encuentro con esos dos le había dado a entender que debía moverse cuando antes. Era el único con la suficiente capacidad para poder acabar con los Maverick antes de que fuera demasiado tarde. Si llegaban a salir al mundo real entonces podrían conquistarlo todo. No podía quedarse en el gremio. Alguno de esos Mavericks boca suelta, soltaría información y tendría que dar respuestas, siendo muy probable que reciba tanto o incluso más odio que los beta testers. Además esta era su batalla, no iba a arrastrar a estos humanos a esto, era su única opción. Sigma lo había dejado claro, si bien querían acabar con los humanos aquí y después salir, también querían hacerlo pasar por el mismo infierno por el que ellos pasaron cuando él y X los eliminaron años atrás.
La realidad era que Zero estaba solo, no tenía a los Maverick Hunters, ni a la Resistencia, ni a nadie más, era él solo contra un montón de Mavericks en busca de venganza. Ya estuve suficiente tiempo en gremio, es mejor seguir por mi cuenta. Si sabes que si están pidiendo ayuda, es que la situación es muy riesgosa, ir solo en esta situación es casi como lanzarse a la boca del lobo, él no pudo refutar eso, para un jugador cualquiera, así que te venía a proponer algo, haz un grupo conmigo. El reploide parpadeó y la miró fijamente a los ojos. Incluso si tienes un arma poderosa, llegará el momento en que la abrumadora cantidad de enemigos te sobrepase y necesitarás ayuda, y dado que no estás interesado en volver a unirte a un gremio, un grupo sería lo mejor. Zero guardó silencio unos segundos, no quería que nadie terminara siguiéndolo, ya sabía cómo acabarían. No es buena idea, incluso en grupo la posibilidad de morir es alta, muchos objetivos que pueden caer fácilmente en una emboscada. Un jugador solitario es la presa perfecta para cualquier emboscada, solo un simple conejo contra una manada de lobos, ella le dio la contra, un argumento válido. El Ojiazul se sintió en conflicto, que alguien lo siguiera era un gran riesgo para él, pero Signum tenía razón. Puede que llegues a arrepentirte. Puede que sí, pero el que no arriesga no gana, además me supongo que querrás mantenerte a cubierto así que necesitarás a alguien que cubra tus huellas. Tras unos segundos de silencio el reploide finalmente asintió. Con una pequeña sonrisa la pelirosada mandó la solicitud y él la aceptó, Zero se levantó y ambos estrecharon manos. Un placer hacer equipo con usted Zero. El sentimiento es mutuo Signum. Los engranajes del destino estaban empezando a girar, las cosas empezaban a complicarse para todos los jugadores aún presos en SAO, ¿podrán vencer a los Mavericks y poder regresar al mundo real? Esa era una pregunta que todos tenían, pero solo el tiempo tendría la respuesta. Y bueno gente, espero haya sido de su agrado, pido disculpas por tardarme casi 6 meses en actualizar pero la inspiración no me llegaba y aparte con los problemas del teléfono se me hizo más difícil, así que si les gustó no olviden dejar su like y sus comentarios y sin más que decir me despido. Oh, please don't let me stop, waiting for your touch.